Somos Silvia Espino, Alexis Hanna, del estudio Espino Hanna Arquitectos, y vamos a presentarles un proyecto de reforma. El encargo se basaba en un proyecto de reforma integral y un proyecto de interiorismo en un ático dentro de un edificio localizado en el barrio de Triana. La vivienda tiene unas características muy específicas y bastante comunes en viviendas tradicionales, donde el frente de fachada es bastante corto en relación al fondo edificado. La vivienda en este esquema se muestra un poco esa formación de un contenedor muy compartimentado y un elemento distribuidor que simplemente lo que da es acceso a todas estas estancias. Se ve en la imagen incluso como los espacios son angostos, se ve ese pasillo relativamente oscuro y simplemente lo que hace es dar acceso a esa vivienda. El cliente nos solicita, por tanto, que agrupemos esos espacios, que consigamos una vivienda lo más diáfana posible y esa cantidad de dormitorios que inicialmente hay en la vivienda original los concentremos en uno solo, se comunique con un gran vestidor y que también, como condición sine qua non, apareciera una bañera de hidromasaje que apareciera dentro de ese dormitorio. Aquí vemos lo que hablábamos, lo que comentaba acerca de la terraza, que aparecía como un elemento residual, prácticamente ni tenía conexión con la vivienda, sino a través de un punto de una puerta y casi una ventana que le daba como mucha ausencia a lo que sucedía dentro. La estrategia de trabajo fue principalmente la de coger ese contenedor y agrupar las estancias en hacer una vivienda lo más diáfana posible, consiguiendo una zona de día y una zona de noche. Esa zona de noche necesitaba formarse por un dormitorio, un vestidor y, como condición sine qua non, una bañera de hidromasaje que apareciera también dentro del dormitorio. Todo esto había que conseguirlo a través de diluir el pasillo. Esa era la estrategia principal que teníamos para conseguir que esos espacios fueran lo más abiertos posible. Esa estrategia de diluir el pasillo es una estrategia que intentamos continuamente y perseguimos casi con un poco de obsesión en casi todos los proyectos de reformas a los que nos enfrentamos. En este caso era relativamente sencillo porque el programa era muy corto y solamente tenía un dormitorio, por lo tanto diluir el pasillo en cierta manera era una consecución del proyecto. En otros casos donde hay mayores distribuciones con más habitaciones es más complejo, o en este caso incluso también nosotros hacemos algunas contracciones del espacio, pero ese espacio de pasillo que queda en las viviendas tradicionales nosotros no solamente conforma un espacio de tránsito, sino que además tiene una función de localizar algún elemento contenedor o algún tipo de equipamiento. Esta es la planta en su estado reformado. Hay que tener en cuenta que la geometría rectangular de la planta y la ubicación de la escalera en un extremo con su acceso principal hace que ese pasillo siga existiendo pero de forma virtual, porque lo hemos diluido. Y lo hemos diluido dilatándolo y expandiéndolo. Y esto lo hemos materializado mediante el mobiliario. El mobiliario va recorriendo la vivienda y va esculpiendo ese vacío y va generando las distintas estancias a su paso. Por eso en este proyecto es sin duda el mobiliario el protagonista. Esta trama orgánica además dialoga con otra trama más cartesiana, que es la trama que generan los pórticos de la estructura de la vivienda. Se marcan ahí en esas líneas que van generando un ritmo y que a su vez virtualmente van generando o van marcando los diferentes usos de la vivienda. En esta vivienda tan fluida, tan abierta, el vestíbulo representa la intimidad, al mismo tiempo que esconde y revela la sorpresa ante lo que nos vamos a encontrar. Se manifiesta como una contracción del espacio, un poco en contraposición con lo que mencionaba antes de diluir el pasillo. En este caso se contrae el espacio, pero al mismo tiempo la vista puede escaparse, puede irse a través del mobiliario, que tiene ciertas aberturas, y incluso a través de las imágenes que quedan reflejadas en los espejos, que es un elemento bastante recurrente en el proyecto. Es un espacio al mismo tiempo angosto y ancho,
En esa contracción no solamente hay recorrido, como sucedía en la vivienda original, sino que también hay otro uso, o sea, sirve para almacenar aquello con lo que llego y recoger aquello con lo que me voy. Le ofrece además intimidad, pero al mismo tiempo le da cierta permeabilidad, y esa permeabilidad le permite, aun teniendo esa intimidad que necesitamos, le permite la mirada un poco curiosa y invitar a pasar. Otra condición que nos ponía el cliente era esa terraza que queríamos generar y queríamos producir como más acceso y que estuviera más relacionada, es que tuviera un punto justo en ese vestíbulo de entrada que fuera un poco independiente al resto de la vivienda, no invadir la vivienda desde el acceso, sino que pudieras tener relación con el espacio exterior sin necesidad de acceder a ella. El mueble, como mencionaba Silvia antes, conforma el espacio y se convierte en un elemento multifuncional con doble cara. El vestíbulo, por un lado, le da privacidad, pero ese mueble al mismo tiempo que da permeabilidad. En la otra cara lo que produce es un equipamiento para el salón y es donde se recoge ese equipamiento principal. Como decíamos antes, es el mueble el que enhebra y el que vertebra los espacios. Así, por ejemplo, este mueble que vemos aquí a la izquierda en forma de estantería va recorriendo el espacio, se va transformando en el mueble, en este caso en el mueble aparador del comedor. Y en este espacio intersticial entre la parte baja y la parte alta aparece un espejo. Esto es una herramienta que utilizamos en otros bastantes puntos de la vivienda, que consigue, además de contar la mentira de que esta ventana que está aquí parezca más grande, pues consigue esta idea que perseguimos de diluir los límites, de diluir el espacio, ¿no? Y por otro lado, que el mueble se eleve y que se separe del suelo, como vemos aquí, claramente se manifiesta en este esquema, pues también hace que esta sensación de movimiento, que esta sensación de fluidez y de que nada se para y de que todo se diluye, pues quede manifestada. Y otra cosa que perseguimos en esta sensación de fluidez es colocar al usuario en el punto justo donde el espacio le puede aportar algo. Por ejemplo, en este caso, el mueble del aparador sufre un pequeño giro, no solo para recoger el comedor y dotarle de cierta intimidad, sino para colocar al que cocina en el lugar justo donde puede disfrutar de ese paisaje exterior, ¿no? Y que pueda puede llegar a él esas sensaciones de distensión y de relax. Nos encontramos ahora esa otra zona que mencionábamos al principio, diferenciada, que hablábamos de una zona de día, una zona de noche o una zona más de relación y una zona privada, como es una zona de dormitorio. Es esa segunda bolsa donde se vuelven a repetir un poco las estrategias de las que hablaba Silvia. Es el propio mobiliario el que va enhebrando las diferentes estancias, en este caso el dormitorio con el vestidor, o sea, el mobiliario macla el dormitorio con el vestidor y con el tocador. Incluso el elemento, el objeto un poco icónico de la bañera de hidromasaje hace un poco de rótula hacia el baño, ¿no? Las continuidades visuales siguen estando presentes en estos espacios, siempre hay cierta conexión, no solamente espacial, sino visual. O sea, esto se potencia muchas veces con elementos como son los espejos para reproducir las imágenes de diferentes puntos de vista, consiguiendo en cualquier caso intimidades con gestores pues, mecanizados para cuando se necesitan. Vemos aquí esos espejos, esos elementos que reflejan otras partes del dormitorio. La mirada se extiende al baño un poco sin pudor en realidad y simplemente se consigue la intimidad cuando se necesita. Esas permeabilidades o esas visiones un poco transversales se dan continuamente y también se limitan un poco con algunos objetos que tienen también esa función un poco de parar a veces la vista pero sin ocultarla del todo, como es el elemento de este espejo que incluso tiene una doble función, que es la de mantener ese elemento donde mirarte y por el otro lado contiene una imagen o contiene algún cuadro. El baño incluso se desmaterializa en alguna pared precisamente para producir esa imagen desde el interior hacia el exterior.
Y bueno, lo que hablábamos siempre de que en algunos sitios donde se contrae un poco el espacio, vuelven a aparecer esos espejos que duplican la imagen, y en esos sitios no simplemente son de tránsito, sino que aparece un elemento contenedor. Justo antes de acceder al aseo se provoca otra pequeña dilatación y también colonizamos esta área con una función, en este caso una pequeña área de trabajo que también estaba dentro del programa de necesidades. Este es el aseo aparece como una pieza sorpresa, como una especie de objeto distinto con otra textura. Esta imagen puede ser un poco representativa de lo que para nosotros es la iluminación dentro del proyecto. No solo porque sin la luz con intención el espacio pierde su sentido, sino porque la luz es la propia expresión de la emoción. Y creemos de vital importancia que el que habita la vivienda tiene que poder conjugarla perfectamente con su estado de ánimo. Tanto los materiales como las texturas, incluso el color, siguen hablando un poco de la continuidad que tiene todo el espacio, incluso en los diferentes planos, no solamente en los elementos verticales o en los paramentos verticales, sino también en los planos horizontales. Se suceden y se continúan, y aparte de darle esa continuidad, al mismo tiempo diferencian un poco las estancias. Se ve como el acceso a la terraza se da incluso de diferentes maneras en función de dónde se encuentre. Hablábamos al principio un poco de esa relación del vestíbulo de entrada con la terraza, y se da de una manera más sutil. Incluso aparece como un elemento, casi con un material un poco único. El suelo ahí permanece con un porcelánico blanco, mientras que en toda la casa se mantiene con un pavimento de madera, y es una conexión con la terraza un poco más ligera, y en cambio desde el salón se da mucho más abiertamente y se entrega directamente a la terraza. Se trata de un ático que da a la calle. En realidad ese paisaje urbano no tiene especial interés. Por lo tanto, se recrea en la terraza un propio paisaje que se ayuda un poco del mobiliario, del elemento urbano, del cielo, que sí es verdad que está muy presente en el ático, y conforma una estancia más de la vivienda. La relación exterior-interior en esta vivienda tiene la cualidad de ser bidireccional. No sucede siempre en todas las viviendas. En este caso, por la particularidad que mencionaba, de una vivienda que no tiene un paisaje realmente atractivo en el exterior, tanto la imagen que hay del interior hacia el exterior es tan importante como lo que hay desde el exterior hacia el interior. El individuo que se sitúa en la terraza tiene una relación con la propia terraza, con el cielo y también con el interior. O sea, desde el exterior puedo ver la televisión, puedo tener relación con lo que sucede dentro. Los materiales incluso pues tienen una consecución desde el interior hacia el exterior. Es el mismo material, es una madera de sucupira que se trata de manera diferente. Cómo nos ofrecemos al exterior con respecto a la calle tiene que ser intencionado, no hay una relación directa. Bueno, hemos decidido poner como nombre a este trabajo La emoción de lo doméstico, pero en realidad podríamos haberle puesto este nombre a cualquiera de nuestros proyectos residenciales, sobre todo aquellos que llevan en el encargo también el proyecto de interiorismo, porque bueno, nosotros defendemos como un valor fundamental, un valor profesional, que el espacio, lo que nos provoca el espacio cuando lo experimentamos, influye directamente en nuestro bienestar emocional. Vemos el hogar como un nido, como un refugio, como un impulsor de serotonina, de endorfinas. Y así que por eso para nosotros es importante la conexión con el cliente, no solo al nivel de entender lo que el cliente quiere, lo que el cliente necesita, cómo lo quiere, de qué color lo quiere, qué materiales son lo que le gustan, sino también conectar con cómo se quiere sentir el cliente, porque así conseguiremos no solo que se sienta confortable, no solo que se sienta cómodo, sino que además conecte con su emoción.